Bueno, ¿y quién comienza? ¿Usted o yo? Usted. Ah, no, bueno. Bueno, oiga, Julio, esto ha sido un éxito. Me he divertido como un enano. No tengo que decir, bueno, Sí, no necesitaba decirlo. Se ha digamos, un divertido. poco más, más chiquito que yo. Pero bueno, mire, como esto es psicología, ¿cierto? Es una terapia. Le propongo a todos que piensen esto. ¿Qué le gustaría? No, ¿cómo es que era la cosa? A ver, ¿qué le gustaría haber sido que no fue? ¿Qué le habría gustado haber sido que no fue? No van a decir que Eh, peludo, alto, No, buen no, no. mozo, millonario, no, no. Es verdad. Yo le podría dar una respuesta políticamente correcta y decirle, no, a mí Tibio, me hubiera gustado tibio. ser arquitecto, ¿sí? Bueno. Pero le voy a decir la verdad. Yo hubiera querido hacer dos cosas eh, que una que hice, mal o bien la hice, y la otra que sigo haciendo. Me hubiera gustado ser futbolista. No, Yo me defendía, nunca fui una estrella, pero era un obrero más del equipo. pero para Eh, jugar profesional y todo. sí, me encantaba jugar fútbol. Cuando yo cuando me prohibió el cardiólogo jugar fútbol, y me acuerdo que volví de una incapacidad a ver a mis amigos jugando, ahí en el Moderno que jugábamos los miércoles a las 6:30 de la mañana. Pero usted era chiquito. No, a los 48 años. Pues eso sí, ya Se hace me tiempo. escurrieron las lágrimas No, de ver el campo y de no poder jugar. Pero mi real profesión en la vida ha sido ser caricaturista. no. Y he hecho caricatura toda la vida, pero me hubiera gustado dedicarme a eso. ¿Usted le gustaría ser como Vlado Sí, como un tipo como Blado. o como Matador? No, como Blado. En el colegio, digamos, yo me la pasaba dibujando todos mis cuadernos. Empezaba por detrás a hacer caras y caras. Y teníamos un bachillerato, un periódico que hacíamos en álgebra. Entonces yo tenía ahí mi columna y Ah, no hacía era en caricaturas papel, sino en álgebra. Más difícil. en papel de álgebra. Y Cuadriculado. después en el aguilucho, obviamente, publiqué caricaturas, Usted es del moderno, lógicamente. lógicamente. Y después de grande he seguido haciendo, pero esporádicamente. Entonces en ocasiones especiales hago una y la regalo, pero me gustaría hacerlo más Como y profesión. como profesión me hubiera gustado hacerlo. No sé usted qué. Perdón un momentico. El que quiera contratar un caricaturista se llama Julio Eduardo Latorre. No creo que cobre mucho, pero sí es excelente. Por favor, se requiere caricaturista. Julio Eduardo Latorre responde en @se le mide canal YouTube. ¿Sí es Me, así? ¿Cómo le sí, parece? Y no me le cobre. encantaría. Y no le cobramos el canal. Me encantaría hacer más de lo que hago. Bien, ¿Y muy a bien. usted qué le hubiera gustado hacer? No, a mí sí me hubiera gustado ser. A eso sí que me da más pena que usted. A mí me hubiera gustado ser actor de teatro o de televisión o de cine. De cine sería como esos de los elfos, ¿sí? Yo sería como de los elfos. Pero usted fue actor también, Actor. de teatro. Ah, no, yo en el colegio era actor de teatro. Era de los que me destacaba en el teatro. Y después estuvo en ese programa de Ah, Hasta estuve de ahora me televisión, hasta ahora me desayuno. desayuno. Sí, no, a mí eso me encanta. Por eso me gusta dar clases, ¿usted sabe? A Sí, mí me sí, sí, encanta dar clases, ¿por qué? Porque yo me siento en un con escenario, un público. con un público. Entonces, a mí eso me encanta. Y si puedo transmitir algo de lo que sé o de lo que he aprendido, pues mejor, pero me encanta eso.
Eso, pero pues si usted imagine en esa época donde hubiera llegado a mi casa a decirle, oiga, es que yo voy a ser teatrero. No, ¿usted qué No, dice? no, a mí me pasaba lo mismo. Uno decir en la casa, oiga, yo voy a dedicarme a dibujar. Eso no, Su papá, ¿qué hubiera dicho? no, mi papá me hubiera hecho como me dijo cuando decidí que iba a hacer administración de salud. ¿Qué le digo? Me dijo, no estoy de acuerdo, pero lo apoyo. Entonces, eso hubiera sido lo mismo. Bueno, ¿y toda la vida lo apoyó y nunca estuvo de acuerdo? No, me apoyó, que era lo importante en ese momento. Pero él, digamos, en el caso de la administración de salud decía que eso era tomar la decisión de ser empleado siempre. Y tenía razón. Pues ¿sí? yo le voy a decir una cosa, de su papá, ¿qué aprendí? Lo que más aprendí me ha servido en mi vida. Su papá era un profesor universitario, un tipo que sabía de inmunología como el que más, había hecho posgrados en todas partes del mundo. Bueno, y estábamos hablando un día con su papá y me dijo, oiga, Topo, es que yo sí toda la vida he sido un mediocre. Pero, doctor Julio, ¿pero cómo? ¿Usted un mediocre? Profesor, publicaciones, todo. No sé por qué es que a mí me ha gustado ser ese empleado. Entonces yo creo que su papá lo que le decía era, no sea como yo. Exactamente, tal cual. ¿sí? Y entonces en el dibujo pasaba lo mismo. A mí me intentaron poner en clases de pintura, en clases de dibujo, y no, digamos, Eso no era. no era la pintura, el óleo, ese tipo de cosas no era lo que me gustaba a mí. Y en mi curso de colegio me acuerdo mucho que hubo una persona que se dedicó a dibujar, que hizo diseño gráfico, y definitivamente en esa época no era Pero una el carrera. diseño gráfico, eso era regular, ¿no? Claro, pero hoy en día usted encuentra que los chinos tienen N número de posibilidades de estudiar Sí. y hoy en día entonces hacen dibujo digitalmente y entonces lo que le pagan a usted es por la animación Ah, en no, un pues claro, software no, es que hoy en y día, es otro cuento, pues que en nuestra época, ¿qué era diseño, qué? diseño gráfico. Diseño gráfico, era que era, ¿qué era? ¿Qué hacía eso? No, yo no sé. Muy Pero difícil. digamos, para uno ser, Pero momentico, déjeme esa que esa me encantó. Diseño gráfico, no sabemos qué hace o qué hacía. Bueno, y ese compañero suyo que hizo diseño gráfico, ¿hoy qué es? ¿Modelo? ¿Qué? no, él se dedicó, él fue muchos años profesor de universidad Sí. en la carrera e hizo pintura. Él pintó, Ah, se volvió sí, pintor. sí, Pintor. pero digamos, no era una decisión fácil. Los compañeros míos que hoy pueden ser escultores, Sí. además de talento, tenían por detrás un respaldo familiar que Fuerza. daba para eso, ¿no? En cambio, uno lo que veía era, oiga, si yo no tengo una profesión, Pues pues el aquí el futuro es negro. respaldo no hay tanto. Claro. Exactamente. Sí. Sí. Entonces, Y los escultores eran arquitectos, por ejemplo, muchos de ellos. Entonces exactamente, estudiaron arquitectura y se volvieron después. Pero exactamente. es que diseño gráfico sí era complicado en esa época. No, yo creo que cualquier diseño en esa época no era una carrera común. No, no era. No, no Usted era. tenía, o era médico, o era arquitecto, o era abogado, o era ingeniero, ¿En qué? Economista. o economista. Sí, eran Sí. 5 profesiones Odontólogo. que tenía la gente. Y las niñas eran enfermeras. Sí, Hoy en día nos faltan enfermeras. sí, hoy en día Nadie no es una estudia. opción Mm, llamativa para las No, mujeres. no. Entonces, bueno, entonces pero usted sigue Sí, haciendo. yo sigo dibujando, Yo sigo, en cambio sí no he podido seguir siendo actor. pero eso nunca es tarde. Voy a ver.
Quien quiera un actor como yo, alto, fornido, peludo y Un fermoso, galán. y fermoso, un galán, @se le mide en YouTube. También me gané mi propaganda. Pero venga, nunca es tarde. ¿En qué sentido lo digo? Usted ve que hoy en día los que estamos en la segunda adolescencia o en Me los gusta. nuevos 40, que son los 60, tenemos esas opciones. Y usted ve la gente que empieza en el coro o que hace carrera de arte y entonces, No, yo pues, ya carreras y yo no quiero hacer. no, pero usted puede unirse a No, un es por el grupo de estado teatro, físico. a un grupo de teatro de veteranos. No, no sé. Yo he visto posibilidades de cursos, eh, le saco tiempo a veces a dibujar, me gustaría hacerlo más. ¿Sabes lo que me cuesta trabajo de ser actor de teatro? La memoria. Apréndase a un No, parlamento. entonces lo que tiene que ser es, ¿Youtuber? no, un cuentero Cuentero sí me gusta. o una de esas que tiene un stand-up comedy. ¿Será que yo doy para un estándar con no doy? Sí, yo sí creo. Bueno, pero ¿por qué no lo hacemos? No, porque yo Digamos, no. el grupo se llama Los Calvos. Eh, Tola y Maruja no, Los Calvos. pues aquí empezamos. Ay, pero yo creo que mucha gente, si usted le pregunta a los otros amigos o compañeros de universidad, todos tienen ese sueño que no cumplieron. Hay mucha gente, o somos muchos, los que no tomamos decisiones hacia el sueño, que hoy en día los jóvenes le venden mucho más eso. Sí. ¿Qué es lo que a usted realmente le gusta? ¿Qué es ¿Qué es lo que a lo que usted le quisiera hacer? gusta? Exacto. Nosotros nos guiábamos mucho por como me decía a mí un psicoanalista, por el libreto. Seguimos el libreto. Sí, Y claro. lo que Es lo espera más seguro. la familia de uno, la sociedad de uno, y se va por ese camino. Y resulta que no son muchos los de la época nuestra que Rompieron el libreto. decidieron no seguir el libreto Es y verdad. hacer cosas diferentes. Pero si usted hubiera roto el libreto, ¿cómo se ve? Con una vida mucho más difícil de la que tuve. ¿Así? Sí, claro. Probablemente hoy, 30 años después o 40 años después, ya a uno le iría bien y tendría un nombre, pero al principio tiene que ser mucho más difícil. Mucho más difícil. Si era mucho más Y seguro. cuando usted oye la historia de los escritores, de los pintores, normalmente pasaron unos años muy difíciles Muchos. inicialmente. Y muchos lo siguen pasando. Sí, Pocos no claro. los hacen. Pocos llegan al éxito. Sí, tal vez no fuimos tan bobos. No, Prácticos, fuimos prácticos. pragmáticos. Sí, exactamente. Y tomamos una decisión. No fuimos tan tibios, que nunca toman decisiones. Y nos fue bien. Yo creo que las carreras de los dos fueron buenas carreras. Sí. Fuimos en su momento personas reconocidas en el medio, Ujú. pero Ayudamos a crecer muchas ideas, muchas empresas, muchos momentos, a mucha gente. ¿No le parece? sí, ayudamos mucha gente. Y eso sabe que es una de las cosas satisfactorias en la vida, encontrarse usted en los sitios donde trabajó con gente que es agradecido con uno, que lo recuerdan a uno con cariño. Y eso es una satisfacción grande para uno también, Sí. que puede de alguna forma compensar ese sueño no cumplido, pero pienso que el mensaje tiene que ser, oiga, hay tiempo todavía para cumplir los sueños. Y yo creo otro mensaje. Lo que ya le tocó hacer, hágalo bien. Sí, de acuerdo. Quiera la gente, sea decente, Sea buena persona. sea buena persona. Sea persona, que las personas que están ahí, primero, usted les puede enseñar. 2, usted es un ejemplo.
3, esos van a ser el futuro de esa empresa, de ese país, de esa Colombia. Y 4, que se van a olvidar de usted algún día. Sí, eso ¿O no? sabe que eso es de las cosas duras cuando llega uno el momento de pensionarse y empieza uno a ver que ya no es importante, que ya no lo llaman a invitar a reuniones, que ya no asiste a unas reuniones. Y eso creo que es un momento de adaptación, de reflexión, para empezar una nueva Otra etapa de la vida. vida. Otra vida, no, otra. Es que uno no se acaba, uno se Entonces, reinventa. entonces, es el momento para volver a arrancar con el sueño, ya sea la caricatura, ya sea el teatro, y medírnosle a cumplir con ese sueño. No, joda, eso está muy difícil. Por favor, borren, eso está muy difícil. Entonces, se le mide a estar aquí y contar sus sueños. Esa es la invitación. ¿En cómo se que llama hacemos. la dirección? A ver si ya se la aprendió. @YouTube. No, arroba se le mide. Canal YouTube es en YouTube. Arroba se le mide. A ver, repita. @se le mide canal YouTube. Ok. Chao.